Buenos días y bienvenidos a todos. Me voy a saltar ya los saludos porque ya nos lo han repetido varias veces. De todas maneras, no quiero faltar al detalle de agradecer la hospitalidad de la universidad y que aquí reunidos reflexionemos seriamente sobre un tema problemático y una crisis mundial como es la falta de libertad religiosa. Y sobre todo que a raíz de este encuentro que no se convierta solo en un protocolo, sino que derive en compromisos de vida para todos. Quisiera hacer una invitación, ya que muchos nos van a seguir por redes sociales y esto quedará colgado también en las redes. Agradecer e invitar a tantos y tantos gobiernos del mundo que se esfuerzan realmente también por aliviar los sufrimientos de tantos hermanos, que sufren persecución, que sufren exclusión por causa de su fe. Y sobre todo quiero invitar a todos los cristianos, a todos los católicos a rezar por nuestros hermanos que sufren esta violencia y esta intolerancia y sobre todo ser solidarios con ellos. En este contexto lo que hice fue, porque si no Julieta luego me regaña por el tiempo, voy a poner aquí mi cronómetro, señalar algunos aspectos importantes. Tampoco soy muy original en ellos, porque si repasamos el magisterio creo que están presentes permanentemente en las citas de los distintos y últimos papas que hemos tenido en la Iglesia, pero he desarrollado un pequeño decálogo sobre esta temática. Primero, constatar el dolor que en algunas regiones del mundo la profesión y la expresión de la propia religión comporta un riesgo para la vida y para la libertad personal. También hay otras regiones, entre las que creo que nos podemos contar también nosotros como mexicanos, donde se dan formas más silenciosas y sofisticadas. Yo quisiera hablar aquí de prejuicio y de oposición hacia los creyentes y sobre todo hacia los símbolos religiosos. Acabamos de vivir en estos meses pasados, por poner un simple ejemplo, ese intento de la Corte de legislar sobre la supresión de los nacimientos navideños en espacios públicos. Segundo, los cristianos son actualmente el grupo religioso que sufre el mayor número de persecuciones a causa de la fe, nuestra religión cristiana. Muchos sufren cada día ofensas y viven frecuentemente con miedo por su búsqueda de la verdad, por expresar su fe en Jesucristo o por ese sincero llamamiento a que se reconozca su libertad de creencia. Y todo esto constituye una ofensa a la dignidad humana, a la dignidad personal. Como recordaba Caritas in Veritate, números 55 y 57, además es una amenaza a la seguridad y a la paz e impide la realización de un auténtico desarrollo humano integral. Tercero, en la libertad religiosa se expresa la especificidad de la persona humana, por la que se puede ordenar la vida personal y la vida social también a Dios, a cuya luz se comprende plenamente precisamente la propia identidad, el sentido de la vida y el fin de la persona. Por lo que negar o limitar de manera arbitraria esa libertad significa cultivar una visión reductiva de la persona humana, oscurecer el papel público que tiene la religión. Significa generar una sociedad injusta que no se ajuste a la verdadera naturaleza de la persona humana y significa, por tanto, hacer imposible la afirmación de una paz auténtica y estable para toda la familia humana. Cuarto, la libertad religiosa es un patrimonio común y podemos afirmar sin miedo a equívoco que entre los derechos y libertades fundamentales enraizados en la dignidad de la persona, la libertad religiosa goza de un estatuto especial. Cuando se reconoce la libertad religiosa, la dignidad de la persona se respeta desde su propia raíz
y se refuerzan las instituciones de los pueblos, y viceversa. Cuando se niega esta libertad religiosa, cuando se intenta impedir la profesión de la propia religión o la expresión de la fe y vivir conforme a ellas, se ofende la dignidad de la persona, a la vez que se amenaza la propia justicia y se vulnera la paz. Quinto, y aquí quiero parafrasear al gran Papa Benedicto XVI de feliz memoria para todos nosotros, la libertad religiosa significa también en este sentido una conquista del progreso político y jurídico. Es un bien esencial. Toda persona ha de poder ejercer libremente el derecho a profesar y a manifestar individualmente y comunitariamente la propia religión o fe, tanto en público como en privado, por la enseñanza, por la práctica, por las publicaciones, por el culto, por la observancia de los ritos. Y no debería nunca haber obstáculos si quisiera adherirse eventualmente uno a otra religión o no profesar ninguna, también es un derecho. Sexto, y aquí me quiero ir a la hora santo ya, Papa Juan Pablo II, en un discurso que pronunció a la Asamblea de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa en el año 2003. Y él nos recuerda que la libertad religiosa no es patrimonio exclusivo de los creyentes, es de todos, de toda la familia de los pueblos de la tierra, dice el Papa. Es un elemento, por tanto, imprescindible de un Estado de Derecho y no se puede dañar sin dañar al mismo tiempo y negar los demás derechos y libertades fundamentales. Pues, dice el Papa, es su cumbre y su síntesis. Séptimo, los peligros de instrumentalizar la religión. Miren, la instrumentalización de la libertad religiosa, y aquí yo creo que tenemos también en el Concilio Vaticano II una inspiración en Dignitatis Humanae, en esa declaración, la libertad religiosa, cuando se instrumentaliza para enmascarar intereses ocultos, o como por ejemplo la subversión del orden constituido, o la acumulación de recursos, o la retención de poder por parte de ciertos grupos, puede provocar daños enormes a una sociedad. El fanatismo o el fundamentalismo nunca se pueden justificar, y mucho menos si se realizan en nombre de la religión. La profesión de una religión no se puede instrumentalizar ni imponer tampoco por la fuerza. Es necesario entonces que los estados y las diferentes comunidades humanas no olviden nunca que la libertad religiosa es una condición para la búsqueda de la verdad, y que la verdad no se impone con la violencia, sino con la fuerza de la propia verdad. En este sentido, la religión es una fuerza positiva y al mismo tiempo promotora de la construcción de una sociedad civil y política. Octavo, es una cuestión también de justicia, yo diría de civilización. El fundamentalismo y la hostilidad contra los creyentes comprometen la laicidad positiva del Estado. La misma determinación con la que se condenan todas las formas de fanatismo y de fundamentalismo religioso ha de animar también a la oposición de todas las formas de hostilidad contra la religión, las que limitan el papel público de los creyentes precisamente en la vida civil y en la vida política. No se puede olvidar, por tanto, que el fundamentalismo religioso y el laicismo son formas especulativas y extremas de rechazo del legalismo, del legítimo pluralismo y del principio de la laicidad positiva. Ambos, tanto fundamentalismo como laicismo, absolutizan una visión reductiva y parcial de la persona humana, favoreciendo, en el primer caso, formas de integrismo religioso y en el segundo, de racionalismo. Por tanto, la sociedad que quiere imponer, o por el contrario, que quiere negar la religión con la violencia, es una sociedad injusta con la persona, es injusta con Dios, pero sobre todo se vuelve injusta consigo misma.
Noveno, y me parece importante mencionar este punto porque creo que lo estamos viviendo muy de cerca aquí en México en nuestros días. La reducción liberal, entre comillas, liberal, de la libertad religiosa. Creo que el tema lo va a tratar a profundidad Jorge Trasloseros después, así que no le invado mucho, pero el concepto de igualdad que las democracias han impuesto a los ciudadanos y que originalmente se limitaban precisamente a la relación legal del individuo con el Estado, de modo que cada miembro de un determinado sistema de gobierno se consideraba igual ante la ley en ese sistema de gobierno particular, hoy día se está pretendiendo trasladar al mundo de la ética y al mundo de la cultura. Cuidado. ¿Por qué? Este traslado, es decir, la mera posibilidad de que una valoración moral diferente o una apreciación diferente de las prácticas culturales pueda ser superior a otras o contribuir al bien común de la sociedad en mayor medida que otras, se ha convertido hoy en un tema político controvertido en nuestro México. Según esta idea de neutralidad del Estado, el mundo de la moralidad humana debe ser democratizado. El vaciamiento del espíritu y de la cultura que resulta de la aplicación de esta ideología igualitaria y antivalorativa solo puede ser motivo de preocupación para nosotros. ¿Por qué? Las mismas prácticas educativas, los vínculos sociales de la comunidad se van a ver llevados a una parálisis en sus propios presupuestos y fines. Además, parece inevitable observar que cuando el Estado, moralmente neutral, comienza a controlar el campo de los juicios humanos, va tomando característica de un Estado éticamente autoritario. Y el ejercicio de la libertad de conciencia, en cuyo nombre se impone la censura de toda valoración particular, termina por estar en constante peligro. En nombre de esta ética del Estado, la libertad de las comunidades religiosas para organizarse según sus propios principios a veces se cuestiona inevitablemente. Y termino, décimo, exhortando a todos y a cada uno de ustedes aquí presentes, aquellos que nos siguen por las redes o nos verán un día, a renovar nuestro compromiso por la construcción de un mundo en el que todos sin falta puedan profesar libremente su religión y su fe, vivir su amor a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. El mundo, queridos hermanos, tiene necesidad de Dios, tiene necesidad de valores éticos y espirituales, tanto universales como compartidos, y la religión puede contribuir de manera preciosa a esa búsqueda para la construcción de un orden social más justo y pacífico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Exijamos libertad para todos, para escucharlo, para celebrarlo, para seguirlo, para proclamarlo o incluso para negarlo, pero nunca para prohibirlo. Gracias.